Buenos días, chicos. La clase de hoy vamos a hablar sobre el sistema de tesorería. Este sistema es uno de los sistemas más importantes dentro de lo que hace a la administración pública, porque es el que va a representar todo el manejo de los fondos del sector, los cuales van a tener, se va a analizar no tan solo la entrada, sino también la salida de recursos en efectivo de la administración. Bien, para empezar definiremos qué se entiende como sistema. El sistema de tesorería tiene la responsabilidad de programar, administrar los flujos financieros, ingresos y desembolsos del sector, tratando de buscar una armonía en lo que hace al sistema financiero del Estado. Maneja todo lo que tiene que ver en términos monetarios, el crédito, los mercados de capitales, y la idea es que se opere de la manera más eficiente posible y actúe como un agente financiero del Estado, que involucre manejar todo lo vinculado con los ingresos que van a producirse de recursos en el Estado y con los pagos públicos. El artículo 4 plantea, dentro de la Constitución Nacional, que el gobierno federal debe proveer los gastos de la nación con los fondos del Tesoro Nacional, formado del producto de todo lo que hace a los derechos de importación y exportación, es decir, está enumerando una serie de alternativas de recursos que van a generarse en el Estado. También puede provenir dichos recursos de la venta, de locación de tierras de propiedad del Estado, de las rentas, de las contribuciones que generen ingresos al Estado y todo lo que dé origen a recursos y alguna utilidad estatal para poder cubrir estos gastos nacionales. ¿Quiénes serían los órganos responsables de esto? Sabemos entonces que hay una Secretaría de Hacienda, que hay una Secretaría de Finanzas. Dentro de esa Secretaría de Finanzas tenemos el Sistema de Crédito y la Oficina Nacional de Crédito Público, y dentro de la Secretaría de Hacienda aparece el sistema presupuestario, el sistema de contabilidad y el sistema de tesorería. El que estamos analizando en particular es el sistema de tesorería, del cual vamos a tener a cargo al Tesorero General de la Nación. El sistema de tesorería, según el artículo 72, lo plantea como un conjunto de órganos, normas, procedimientos que intervienen en todo lo relacionado a la programación, ejecución y control tanto de los recursos que ingresen en el Estado como de los gastos. No nos olvidemos que el Estado tiene una serie de objetivos a cumplir y dentro de esos objetivos el financiamiento es como la clave. Entonces decimos que es un conjunto de normas, principios, procedimientos que va a tener que ver con todo lo que hace al flujo de fondos del sector. En la Tesorería General de la Nación, repito, será el órgano rector designado el tesorero por el presidente de la Nación. El sistema se va a organizar con órganos directivos, que son los que van a establecer las normativas generales, con órganos ejecutivos, que son los que van a ejecutar, los que van a realmente llevar adelante el sistema, con órganos auxiliares que van a colaborar con esos órganos ejecutivos para el desarrollo de la tarea, y también con organismos que van a controlar la tarea ejecutada hasta acá. Ahí detallamos cada uno de estos organismos, pero básicamente, para resumir, el sistema va a tener como elemento fundamental la recaudación de las distintas cajas, la recepción de los fondos que van a ingresar al Estado y, por último, el pago de los gastos originados por el sector. Todo lo que implique un movimiento de fondos de la administración van a necesitar intervenir a través del mismo, obviamente utilizando los bancos. ¿Qué otras características tiene este sistema? ¿Qué otros objetivos? El sistema va a utilizar como instrumentos o como objetivos una programación del presupuesto en la cual se va a distribuir, se va a establecer un correlato entre los ingresos y egresos a los efectos de reducir las ineficiencias de la caja. También se va a lograr una administración inteligente de los recursos. La idea es que los pasivos no superen a los activos y que se pueda lograr acoplarlos adecuadamente para manejar los fondos del Estado. Va a tener que manejar una cuenta única del Estado Nacional, con las consecuencias que va a implicar luego conciliaciones bancarias parciales a los efectos de llevar adelante el buen desenvolvimiento del sistema presupuestario en términos financieros. Cuando nosotros hacemos referencia a este sistema, decimos que algunas de las funciones podemos sintetizarla en los siguientes puntos. Caja tiene que ver con la recaudación, centralización de las entradas de fondos,
la percepción de los ingresos del Tesoro, la atención y centralización también de los pagos que se efectúan. Financieras, vinculadas con ese equilibrio que hemos manifestado, no puede desequilibrarse el Estado, no puede salir a pagar lo que no tiene, entonces la idea es que exista un control entre las entradas y salidas de manera permanente a los efectos de mantener el equilibrio financiero. También tiene que haber una regulación del gasto vía los presupuestos, vía la asignación de las cuotas para cubrir ese gasto y elaborar las correspondientes proyecciones de caja a los efectos de que el Estado no se quede nunca en déficit. También existe una serie de funciones conexas que tiene que ver con el proceso y la formulación del presupuesto, también interviene la tesorería, con asuntos de política económica en general del país, es, digamos, el asesor por excelencia en términos financieros del Estado, colabora con el Banco Central en todo lo que tiene que ver con la superintendencia monetaria, con los movimientos de entrada y salida de las divisas del país, a los efectos de controlar al sector. Hay una gran serie de pasos y de funciones que hacen a la directiva del sistema. El sistema es necesario que tenga normativas y que esas normativas se impartan hacia todo el país a los efectos de centralizar decisiones de manera que se pueda concentrar y controlar de mejor forma tanto lo que hace la recaudación como lo que hace los pagos. Tiene que haber también una adecuada coordinación entre todos los órganos secundadores que ejecutarán lo que recauda y que efectivizarán los pagos. En definitiva, hablamos de distintas funciones de planificación, registrales y de administración. Planificación porque planificará tanto las recaudaciones como los gastos, y eso implicará también una incidencia en la elaboración del presupuesto. Registrales porque tendrá que ver con el registro tanto de las cobranzas como de los pagos, contablemente tiene que desarrollarse de esa manera, y tiene que administrar los fondos, los valores y todos los títulos del Estado. Los principios de unidad de caja y de dirección hacen referencia a que tiene que haber un principio de unidad. Todo tiene que centralizarse en una única caja. Bajo este principio, todas las cobranzas se depositarán en cuentas oficiales y los pagos también se van a efectuar en un futuro también en las cuentas oficiales. El principio de unidad de caja tiene una vinculación directa con el principio de una unidad presupuestaria. Hay un único presupuesto en el Estado, hay un poder único en el Estado en el cual se centraliza esta información, hay un concepto de control ulterior y hay una unidad de dirección en donde se bajan direcciones y se descentraliza luego la ejecución de la caja. También dijimos de que hay una relación con que hay una programación financiera a los efectos de administrar adecuadamente los activos y los pasivos. Todo esto nos lleva a analizar este sistema desde el punto de vista de la programación de la ejecución. ¿Y para qué se programa? Todas las jurisdicciones y entidades deberán programar para cada ejercicio qué es lo que van a ejecutar de manera física y financiera, de modo que se establezca una correcta ejecución, es decir, podamos compatibilizar lo que recaudamos con lo que efectivamente nosotros vamos a gastar. Eso va a establecer montos de cuotas que se van a programar en cuanto a la ejecución y el gasto. Esa programación surge de una necesidad de programación física y financiera, como dijimos, también como para establecer topes máximos que se pueden llegar a gastar para atemperar etapas de compromiso y de vengado que no se vayan a desfasar con lo previsto presupuestariamente. Se establecerán cuotas de compromiso trimestrales, no acumulativas, pero el devengamiento sí se hará de manera mensual. Eso hay que aclarar. Con respecto al fondo unificado, decimos que es un mecanismo en el cual se engloban todas las cuentas del sector a los efectos de una cuenta única. Y la idea es que si en esa cuenta existe dinero, no se tenga que recurrir a un préstamo con una tasa cara, sino que se pueda utilizar de modo de tipo de préstamo tasa cero. El Estado puede utilizarlo para distintos fondos, distintas funciones, es como si fuera utilizar esa cuenta única del Tesoro a los efectos de financiar gastos de otras entidades y después se reponga en la medida de la recaudación. La cuenta única es una sola cuenta bancaria, que estará en el Banco de la Nación, que será una cuenta única del Tesoro, en donde se centralizará todo lo que hace recaudación y gasto del Estado. ¿Qué es lo que buscamos también con este tipo de cuentas? Hablar de que existen alternativas o mecanismos en los cuales el Estado va a empezar a funcionar de una mejor manera o más prolijo en cuanto a su control unificado. Finalmente, como para tener en cuenta un tema no menor,
son las cuentas escriturales. Para alcanzar los resultados de la cuenta única, que hemos planteado que el Estado tiene, se desarrolla un sistema de mecanismo de cuentas escriturales bajo los titulares de las SAF, que son los sistemas de administración financiera. Esta sistematización y este instrumento de las cuentas que prevé deberá permitir enlazar distintas líneas de comunicación y de datos con el Tesoro General de la Nación, de modo que se pueda tener todo centralizado en una cuenta única, pero que existan estas cuentas escriturales que le van a permitir continuar con el funcionamiento de cada uno de los organismos. Cuando hablamos de este funcionamiento de la cuenta única, decimos de que hay contribuyentes y responsables, que son los que van a tener que aportar a través de los distintos bancos, se va a cobrar los impuestos, tasas, contribuciones, también puede ser que el Estado salga a vender bienes y servicios, también puede ser que el Estado recaude, por ejemplo, ingresos varios originados por alguna operación, y todo eso se va a depositar en las cuentas recaudadoras en el Banco Nación y van a ir a formar parte de una cuenta única. Todas las cuentas de los distintos bancos, al finalizar un tiempo determinado, al finalizar el día, rendirán cuenta y esas cuentas recaudadoras terminarán en una cuenta única del Estado, centralizando la totalidad de los recursos que han ingresado al Estado, de lo cual también van a salir con posterioridad los gastos necesarios para el funcionamiento estatal. El Banco de la Nación Argentina también depositará los pagos a los beneficiarios en los bancos. A través del Banco Nación se canalizarán en los distintos bancos los pagos a los beneficiarios de algún servicio, o de algún beneficio, o de alguna asignación. Entonces, de esa manera, también a través de esa cuenta única se va a canalizar la salida de pagos, tanto a los proveedores como a los beneficiarios en los distintos bancos. Los bancos acreditan esos pagos en las cuentas de los beneficiarios y los beneficiarios recaudan sus recursos. Una cuenta escritural de los organismos de Tesorería General de la Nación es una cuenta que va a reemplazar la cuenta bancaria que los mismos tenían antes en los bancos. Estas cuentas se registrarán los recursos propios, los aportes que le da el Tesoro y los pagos que estos mismos organismos van a ir efectuando. Existe una cuenta de la Tesorería General en el Banco de la Nación Argentina. Las transferencias entre esas cuentas pertenecientes a la administración registran en cuentas escriturales, pero no generan transacciones bancarias, por lo tanto no generan costos. En síntesis, la Tesorería General asume las funciones de un banco del Tesoro. Se encarga de ir recaudando, ingresando y transfiriendo esas cuentas escriturales, tratando de reducir los costos. ¿Qué ventajas tiene la cuenta única? Habla de una reingeniería de procesos. Básicamente, asumir que hay un gerenciamiento de los fondos del Estado, que se busca tener una excelencia en el manejo financiero de los recursos, que se busca una seguridad en el manejo de los fondos, reemplazar las cuentas por las cuentas escriturales del Tesoro y reducir así los costos, reduciendo cuentas bancarias, lograr también un control de los organismos en todo lo que hace y se refiere a los pagos del Tesoro General de la Nación, mejorar la atención del público, también una capacidad de negociar con los proveedores, porque al tener una cuenta unificada se tienen mayores recursos y luego se puede mejorar el nivel de presión por ahí a los efectos de conseguir una mejor financiación o una mejor condición. Con respecto a las ventajas, el impacto afuera del sector público, las contribuciones al desarrollo financiero integrado del país se podrían sintetizar en que producen depósitos automáticos en cuentas bancarias de los beneficiarios, que vincula ordenadamente a todo el sector en términos financieros, que acreditan, por ejemplo, también los saberes del personal en las respectivas cajas de ahorro, que produce una cobertura geográfica muy marcada en lo que hace al Tesoro Nacional. Los plazos y modalidades son más uniformes en cuanto a todo lo que tiene que ver con los pagos y los beneficiarios de esos fondos. Y se alienta a la bancarización económica de todo el sector público. Cuando nosotros hablamos de esta cuenta unificada, tenemos que tener en cuenta de que también hay formas de pago, no necesariamente la forma de pago es a través de transferencia, también existe como alternativa débito automático,
crédito en alguna cuenta, o que son algunas de las modalidades que puede implementarse. El subsistema de conciliación bancaria básicamente pretende determinar el saldo disponible en el banco, hacer un arqueo de esas cuentas, conciliar los débitos y créditos bancarios y llegar a los saldos correctos de manera integrada para la administración. La administración de activos y pasivos hace referencia a las letras del Tesoro, que le faculta al Tesoro General de la Nación a emitir letras para cubrir diferencias estacionales de caja. Normalmente esas se tienen que cancelar dentro del año. Los organismos descentralizados también pueden tomar créditos de manera temporal, analizando ciertas condiciones y dentro de los límites que autoriza la Tesorería General de la Nación para cubrir diferencias estacionales de caja. Administración de los activos y de los pasivos. Las operaciones de venta presente o compra futura consisten en procedimientos de venta y compra simultánea de títulos públicos que se hacen en diferentes fechas. La fecha presente, la República puede vender títulos y se compromete a recomprarlos al cabo de un tiempo determinado y restablecer así en el futuro una cierta relación de financiamiento. Esa es una alternativa de cómo administra el Estado sus activos, cómo recurre a obtener activos cuando los necesita, generando quizás este tipo de pasivo. La administración de estos activos y pasivos va a implicar una administración de la cartera por parte del Estado, también a cargo del Tesoro Nacional. La característica fundamental acá es qué tipo de moneda se utiliza para la transacción, cómo se establecen los servicios de deuda y las amortizaciones de la misma. Con respecto a la gestión de cobranza, el Tesoro Nacional es el que se va a encargar de recaudar todo lo que tenga que ver con el Estado, reducir el gasto público, recuperar todos los anticipos que se han otorgado a las provincias en términos de coparticipación, y son algunas de las alternativas de recaudación. Recupero de préstamos, por ejemplo, que hagan a organismos internacionales, ver cómo hacemos para cancelar deudas en el Estado. Estas son como algunas funciones de la cobranza. En resumen, podemos hablar de recupero de avales, programas de propiedad participada, cobranza de algunos organismos que están liquidados, remate de ejercicios anteriores. Son algunas de las funciones que tienen que ver con la tesorería. Básicamente, esto es un pantallazo de qué se entiende como sistema de tesorería, cuáles son los organismos que intervienen en el mismo, cuáles son las funciones del mismo, y cuáles son algunos de los parámetros más marcados que tiene que llevar adelante el Tesorero General de la Nación. Muchas gracias.